Buenos días amigos, bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa del Gabinete de Salud de la República Dominicana ante las incidencias del COVID-19 y otras situaciones atinentes al sistema de salud en la República Dominicana. La representación del señor Ministro de Salud, doctor Plutarco Arias, en el día de hoy la ostenta la doctora Ibelice Acosta, viceministra de Salud Colectiva. También contamos con la presencia del doctor Eddie Perestén, asesor especial del Ministerio de Salud Pública. Con nosotros también el doctor Ronald Esquius, director de Epidemiología de este Ministerio de Salud Pública. Agradecer la presencia de otro personal, tanto del Servicio Nacional de Salud como de este Ministerio de Salud Pública, los periodistas que han sido convocados en el día de hoy. Gracias por participar. También la presencia, destaco, de nuestro señor director de Comunicación Estratégica, licenciado Ulises Jiménez. Bienvenidos y bienvenidas, y las palabras a continuación, señoras y señores, de la doctora Ibelice Acosta, viceministra de Salud Colectiva. Que me quité la mascarilla para ver. No importa. Buenos días, bienvenidos, damas, caballeros, amigos de la prensa que nos acompañan de manera presencial y los que están con nosotros siguiéndonos por otras vías. En la mañana de hoy conversaremos sobre distintos tópicos de interés para todos nosotros, no solamente del tema COVID. Este espacio de diálogo para poder estar en condiciones de dar mayor información con transparencia y la comunicación fluida. En el contexto de la COVID-19, es innegable que estamos viendo en los últimos días una tendencia a la baja del número de casos. Es innegable que la cantidad de intervenciones en relación al aumento del número de pruebas, intervenciones puntuales en la vigilancia, la combinación del gran esfuerzo que hemos estado haciendo va mostrando esos resultados. Ahora es importante para nosotros destacar que no podemos bajar la guardia porque el virus sigue ahí. Eso es fundamental. Ese mensaje no podemos dejar de reiterarlo. Por otra parte, es bueno comentarles que nosotros como parte del Gabinete de Salud hemos alcanzado el consenso con distintos niveles de decisión para ir viendo lo que se ha estado dando como algunas aperturas para activar la crítica situación económica que hemos tenido como producto de todas las restricciones y situaciones que se han dado durante meses. Activar la economía, la vida misma. Para nosotros es importante que todo esto esté normado y enmarcado en una serie de reglas, pudiéramos decir, condiciones. Para eso hoy el doctor Eddie Perestén, que es el asesor del Ministerio de Salud Pública, especialmente en el tema COVID, y el doctor Ronald Esquius, que es el director general de Epidemiología, van a contextualizar en ese sentido con informaciones muy importantes que nos van a permitir entender con mayor claridad hacia dónde debemos encaminar nuestros pasos. Por otro lado, quisiera comunicarles
que en el día de mañana, jueves y el viernes, como manera de activar lo que es la atención del resto de los programas de salud pública que son tan importantes para la respuesta desde salud pública. Nosotros estaremos trabajando jueves y viernes con las direcciones provinciales y de área, entregándole las vacunas para la influenza que deben, a partir del lunes se activan los 1.400 y pico de puestos fijos de vacunación para colocar a disposición de poblaciones que están definidas, se las voy a describir ahora, los puestos de vacuna. La vacunación de la influenza, es importante que difundamos el uso de ella en el recurso humano en salud, en personas envejecientes, embarazadas y en personas que no son envejecientes pero que tienen comorbilidades. Esa es la prioridad de la población para tener acceso a la vacuna de la influenza. En niños de 6 meses hasta 2 años. Hay que hacer especial énfasis que el recurso humano en salud también es vacunado contra la hepatitis, protección a la hepatitis B, y los exhortamos a que por favor se protejan. Con relación a la influenza, nosotros queremos hacer el llamado de que esas poblaciones prioritarias acudan, porque ustedes conocen que tanto la COVID como la influenza o la gripe común que le llaman, tienen sintomatologías muy parecidas. Entonces, en la medida que podamos tener protección en una de ellas, pues podemos limitar la necesidad de ir a los servicios de salud afectados por condiciones respiratorias. Otra información importante para nosotros desde Salud Colectiva es que estamos activando la vigilancia centinela de los virus respiratorios que tradicionalmente el país hace, que también había sido una actividad que se había postergado, pospuesto, estaba todo por causa de la pandemia. Estamos trabajando eso. Y el Laboratorio Nacional, doctor De Filló, también está retomando la vigilancia hacia otras patologías importantes, dengue, malaria, VIH, tuberculosis, desde su rol como laboratorio de referencia. Nosotros, en ese sentido, queremos hacer el llamado a la población a, de manera ordenada y con las medidas de precaución y de protección, retomar los controles en los diferentes establecimientos de salud para las distintas necesidades y o patologías. Entonces, en este momento, ¿quién va primero? Se va a dirigir a ustedes el doctor Ronald Excuse con... Sí, vaya allá. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias. Antes de empezar, yo quisiera resaltar algunos aspectos. Cuando ustedes ven toda esta información que presenta tanto la viceministra como el doctor Eddy Pérez o quien les habla, hay todo un equipo de personas detrás trabajando. Hay miles de personas en los establecimientos de salud que están notificando. Todas estas cifras que se ven aquí son producto de una notificación de alguien que en un establecimiento de salud se sentó, digitó, ingresó toda esta información al sistema de vigilancia. Y después tenemos en la Dirección General de Epidemiología personal que se dedica a analizar y a producir la información.
Entonces yo quería resaltar eso, no es algo que es de una persona sino que es una cantidad enorme de personas haciendo mucho esfuerzo porque tienen que notificar lo que ocurrió en el día, aunque sea en la tarde, en la noche. Yo quiero aprovechar un poco para decirles algunas cosas. Hablamos siempre de vigilancia en salud pública. ¿Y qué es la vigilancia? Es la recolección sistemática, análisis e interpretación y diseminación de los datos recolectados de eventos de salud pública. Vale decir, todas las cosas que están ocurriendo en salud pública en los hospitales, ya sea públicos o privados, es recopilada, analizada y se publica. ¿Ya? Y esto se hace ¿para qué? Para tomar acciones. No es para llenar un libro, no es para hacer un boletín, sino que es para que se tomen acciones, para que las autoridades puedan tomar acciones basadas en evidencia. Esto es un poco lo que yo les había dicho al principio, el ciclo un poco de la vigilancia, donde se diagnostica, se detecta, se hacen informes, se recopilan los datos, se analiza, se interpreta, se comunica la información, lo que estamos haciendo ahora. Después se hace una acción, se evalúa si esa acción tuvo un resultado y se empieza nuevamente ese ciclo. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Para entender con el comportamiento de las enfermedades. La enfermedad no es algo parejo. Si vemos la pandemia de COVID, vemos que en diferentes provincias se desarrolla de diferentes formas. En unas partes tenemos alta incidencia, en otras partes baja incidencia, en unas partes sube, en otras partes baja. También se hace para detectar y controlar brotes, para determinar el agente causal de una enfermedad. Muchas veces aparece un clúster, un grupo de, por ejemplo, diarrea o sintomáticos respiratorios y hay que identificar rápidamente qué agente. Evaluar las medidas de control. Cuando usted introduce medidas de control, entonces tiene que evaluar si esas medidas están teniendo el efecto que yo deseo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar un poco a la parte de COVID. Esto es, yo quería mostrarles nuevamente, esta es la curva de los casos, en las barras son los casos ocurridos de COVID, y ustedes pueden ver que el país estamos en una fase donde hay una disminución sostenida de los casos. También la línea azul representa la positividad en las últimas 4 semanas. Como ustedes pueden ver, la positividad de las últimas 4 semanas viene en un descenso constante. Eso es un buen augurio, pero eso no significa que nosotros podamos relajar todas las medidas. Aquí les voy a mostrar algo y les voy a pedir pongan atención, que es algo interesante y les puede servir bastante. Ustedes ven arriba los números, son las semanas epidemiológicas. Disculpen que usemos en epidemiología, usamos las semanas epidemiológicas, pero es una forma de hacerlo, eso es algo, una convención internacional. Entonces, arriba son las semanas epidemiológicas y en la primera columna ustedes pueden ver ahí a la izquierda son los grupos de edad. Y en cada una de las celdas yo puedo ver por semana epidemiológica la cantidad de casos que ha habido de ese grupo etario. Bueno, y el tercer componente es el color. Mientras más rojo, más oscuro el color, me dice que hay más casos en esa semana. Y ustedes pueden ver que el grupo de 30 a 39 ha tenido casi todo el tiempo la mayor cantidad de casos. Después le sigue el grupo de 20 a 29 y después de 40 a 49. Ese comportamiento nos dice si está variando o no. Y podemos ver en la última semana que parece que ha habido una modificación en grupos etarios más jóvenes, han empezado a tener más casos. Esto es lo mismo, pero presentado de otra forma. La proporción de casos por grupos etarios. Ustedes pueden ver que es un patrón bastante estable, ¿ya? Y en las últimas semanas ustedes pueden apreciar abajo en rojo es
el grupo de 0 a 9 años, que ustedes pueden ver ha ido aumentando poco a poco. Lo mismo los de 10 a 19. Ellos ya representan un 16% de los casos. Esa es información que se maneja. Todo eso es parte del análisis, de la interpretación que se le hace todos los días a los datos que nos presentan. Y esto es algo que hay que resaltar mucho. Esto es importante. Esta es la tasa de letalidad por grupos de edad. Vale decir, cuando yo calculo por grupo etario cuántas personas se mueren respecto a cuántas personas fueron o sufrieron el evento COVID en ese mismo grupo etario. Y ustedes pueden ver que en el grupo etario de 0 a 9 es muy baja la tasa de letalidad, 0.07. No así en el grupo de mayores de 60, donde es de 5.17. Traducido en cifras, de 100 casos de COVID, 5 o un poco más de 5 se mueren. Ese es el riesgo que está sufriendo la población mayor de 60 años. Por eso, la insistencia de todas las medidas precautorias, de mantener, de proteger a las personas de la tercera edad, porque son muy, muy vulnerables. Bien, ahora viene otra parte que es, queríamos, el esfuerzo que se está haciendo por transparentizar, por hacer los datos, actualizar los datos, es enorme. Hemos realizado una actualización de los datos de acuerdo al lugar de residencia. Me explico. Si, por ejemplo, una persona va a un establecimiento público, un hospital, al Moscoso Puello, es atendido ahí, pero no se le recabó toda la información, ese caso aparece como registrado como si viviera en el Moscoso Puello, cosa que es incorrecta. Entonces, en un esfuerzo enorme con el Instituto Geográfico Nacional, se pudo georreferenciar todos esos casos que habían sido mal ubicados, ubicarlos correctamente en el lugar de residencia. ¿Cuál es el efecto que va a tener esto? Que en el boletín de mañana van a aparecer algunas cifras aberrantes. Aberrantes me refiero, que les voy a mostrar aquí, por ejemplo, esto eran las muestras procesadas antes y después. En el Distrito Nacional va a haber una rebaja de 217. ¿Por qué? Porque era gente que había sido registrada en un establecimiento del Distrito Nacional, pero viven en otra parte. Y así hay, por ejemplo, como en el caso de Duarte, había gente de Duarte que había sido registrada en establecimientos de Santiago, del Distrito Nacional, y ahora con la corrección y actualización vuelven a su lugar de residencia. ¿Por qué este esfuerzo? Es necesario conocer dónde es que las personas que se infectan viven, porque ahí es donde pasan. Acuérdense que tenemos un periodo ahora con toque de queda y pasamos muchas horas dentro de las casas. Entonces, esos son algunos de los casos, y ustedes pueden ver, por ejemplo, dónde está en el caso, mire, la Romana tiene una variación enorme, son 339 casos más que le van a aparecer. Entonces, cuando aparezca mañana en el boletín todas esas cifras positivas, negativas, no es para asustarse, no es eso, sino que es una corrección del lugar de residencia, ¿ya? Porque la gente muchas veces lo hizo de muy buena voluntad en el hospital, de consignar, decir, él está aquí, yo le tomé la muestra y está aquí en el hospital, pero la residencia ahora se ubicó y entonces se corrige esa situación. Eso es un poco lo que yo quería mostrarles y finalmente lo que quiero ahora hablarles un poco del boletín diario, del de hoy. Va a ser bien breve, tenemos alrededor de, se procesaron 5.973 muestras con 777 casos. Eso es una positividad diaria del 16%. Y las últimas 4 semanas una positividad del 13.4%.
La ocupación hospitalaria, las camas COVID siguen descendiendo en un 20%. 35% las camas UCI, ahí ha habido un aumento solo de 8 camas que se ocuparon más, y los ventiladores fueron 3 con respecto al día anterior, de un 25%. En cuanto a las... van a ver ustedes, este es el cuadro de las provincias. Les digo, pongan atención a la Altagracia. En la Altagracia aparece notificados 166 casos. ¿Qué hay detrás de eso? Ahí tenemos 2 brotes detrás de eso. Uno es en La Ceiba, es un batey que está por allá por Macao, Salado, esa parte de allá arriba, La Ceiba, un batey de haitianos donde estaban operando una gallera y no se tomaron ninguna medida de precaución, vale decir, no se usó mascarilla, ni distanciamiento, ni lavado de manos. Entonces sí se detectó un brote. Esa es una de las situaciones. Ya las autoridades de salud de la provincia de la Altagracia van de camino o están allá tomando las medidas del caso, haciendo un cerco sanitario para primero controlar la situación y evitar de que esas personas que están en esas condiciones puedan ir a otros lugares y llevar el virus. La otra situación es en la cárcel modelo de Anamuya, donde hay un brote en la cárcel. Eso no hay riesgo de que ese brote salga porque las personas que están infectadas están privados de libertad y no pueden salir. Entonces esas son las 2 cosas, las 2 situaciones que tenemos en la provincia de la Altagracia. Es para que ustedes sepan antes de que aparezca en el boletín y puedan informar de la situación. Con respecto a estos 2 brotes los mantendremos informados. Muchas gracias. Muy bien. Bien, buen día. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Buen día. Vamos a concluir con las presentaciones que estamos haciendo en unos 5 minutos para que, como ustedes vieron, no es solamente transparentizar lo que es la información que ustedes reciben del boletín, sino también tener más claro dónde que están los casos y dónde vamos a buscar esos contactos. Eso es muy importante. El cambio que se ha hecho precisamente hoy es un cambio que tiene que quedar como un evento histórico para la información de lo que es COVID-19. Precisamente porque es un cambio que va a dar la puntería necesaria para que usted sepa dónde que están viviendo esos casos y dónde vamos a buscar los contactos. Esa importancia de lo que es la búsqueda de contactos para evitar que en 1 o 2 semanas ese posible brote que hay, en este caso en la Altagracia, pueda convertirse en algo que no podamos manejar a nivel del sistema de salud. Además de lo que es tener la información transparente, puntual, precisa, también necesitamos saber, y eso es algo que ustedes mismos han preguntado y han motivado a nosotros como gabinete de salud, como un sistema de salud, a estar pendientes y a estar analizando y constantemente monitoreando lo que son indicadores que nos pueden dar la pauta para saber cómo vamos en términos de apertura y si esa apertura en algún momento va a necesitar de restringirse porque no queremos precisamente que los indicadores sobrepasen las expectativas, lo esperado, y entonces pudieran sobresaturar el sistema de salud. En este caso, por ejemplo, ustedes están viendo una gráfica aquí. Eso es lo que nosotros llamamos lecciones aprendidas de lo que es la enfermedad COVID-19. Si ustedes se fijan, un gran pico de casos el 20 de julio, eso todos lo vivimos, y se recuerdan que esa cantidad de casos casi sobresatura el sistema de salud de la República Dominicana. Pero algo interesante que queremos destacar es, y esto es algo que hemos hecho en colaboración con el CDC,
la oficina de CDC de República Dominicana, es que cuando hay un punto de corte que nos puede dar a nosotros lo que nosotros le llamamos una bandera roja, para nosotros poder decir si hay un porcentaje de casos que excede en un momento determinado el número de casos confirmados, es decir, casos activos entre esos casos confirmados, entonces nosotros, eso es una bandera roja y tenemos que necesariamente revisar las medidas que estamos haciendo y, de ser necesario, vamos a tener que restringir lo que es la apertura y o movilidad de la población. En este caso, si ustedes se están dando cuenta, el 1 de junio al 8 de junio, ustedes ven que hay un 47%. Eso pasó en República Dominicana y fíjense que cuando tuvimos un 47% de casos activos, en ese momento se siguió abriendo la economía en República Dominicana y ya fue indetenible el número de casos. Fíjense que subió a 51 y después hizo un pico que ya no podíamos manejar en el sistema de salud de la República Dominicana. Entonces eso es precisamente lo que queremos evitar y es una lección aprendida y es un punto de corte que ya nos da un indicador que nos va a permitir a nosotros estar alerta y, vuelvo y repito, monitorear lo que sería una restricción de las aperturas y de la movilidad de la población. En caso específico, un 40% es lo que hemos determinado, que es el punto donde nosotros debemos llamar la atención para que no se vaya un exceso de casos en el sistema de salud del país. Esto es algo también que estamos viendo, fíjense, esta es otra lección aprendida, que son los nuevos casos de COVID-19 en República Dominicana por fases. Fíjese que si usted no tiene un indicador que le permita monitorear y usted sigue abriendo fases, entonces se va a un pico que, como nosotros llamamos en epidemiología, es estadísticamente significativo y va a hacer que el número de casos en comparación con su línea de base se exceda y usted se pueda ver en la necesidad de hacer cosas extra a lo que tiene como accesibilidad hospitalaria en su sistema de salud. Entonces, puntualizando, y lo voy a dejar ahí por si quieren tomar alguna foto, los indicadores de monitoreo de la apertura o cierre de fases. En primer lugar, una tasa de positividad que aumente más del 50% comparado con la línea de base, ya sea a nivel nacional o en cualquier provincia, es un indicador que nos dice que es una bandera roja para nosotros tener que monitorear y, en sentido, hacer una acción específica tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Si hay un 40% de porcentaje de casos activos en cualquier momento de la enfermedad, es decir, casos activos entre el número de casos confirmados es de 40 o más, es un indicador, es una bandera roja para tomar medidas y para posiblemente reducir la movilidad y reapertura de la población. Y si hay una ocupación hospitalaria mayor al 60% en comparación con lo que es la línea de base, también tenemos que tomar medidas para no seguir abriendo. Creo que esto es un gran paso de avance también que tenemos en República Dominicana, saber con nuestra realidad cuáles son estos indicadores. Hay que trabajar esos indicadores no solamente a nivel de salud, sino a nivel de otras agencias también que tienen que estar trabajando al unísono con el gabinete, turismo, empresas y otras entidades que tienen que ver con la actividad económica, que tienen que estar en este momento como estamos nosotros, en primer lugar, día a día. Son indicadores que día a día se van evaluando y son indicadores que semanalmente se van analizando y que son presentados no solamente al gabinete, no solamente a las actividades económicas, sino también a todos ustedes y, por qué no, a la población dominicana a través de estas ruedas de prensa. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Eddie Perestén, por estas informaciones. Vamos entonces a la tanda de preguntas. Le toca el turno a Jessica Soriano.
Usted hablaba de la situación de la Altagracia. Lo que queremos saber es, hablaba como de 166 casos allá, para que nos diga en qué lapso de tiempo se registraron esos casos y el cerco sanitario, si ya se implementó, si lo van a establecer ahora. Sí, eso en los días pasados, 2 o 3 días anteriores fue. Lo que pasa es que se procesaron ayer las muestras y de que se procesan las muestras uno tiene conocimiento de eso. Hay que decir que eso se hizo porque se hizo una búsqueda, un operativo en la comunidad. Vale decir, no es algo reactivo, sino que es algo proactivo en el sentido de que se fue a la comunidad y se vio que había sintomáticos respiratorios y se hizo un operativo de toma de muestras y eso detectó ese brote. O sea que eso es. Con respecto al cerco, sí, las autoridades van para allá. Hoy yo hablé temprano, antes de las 8 de la mañana con ellas, y se iban a desplazar a esa zona para hacer el cerco sanitario y poder prestar atención a todas las personas que están sufriendo COVID y proteger también a los contactos y también que esas personas no se vayan a desplazar a otros lugares y puedan transportar el virus. Gracias, Jessica. Déjame también decirle algo. Gracias por la pregunta. Una de las importancias que hemos recalcado es la relación con las agencias internacionales, o sea, la colaboración interagencial. Inmediatamente se supo esto, DGEPI entró en contacto también con el CDC, con la oficina de CDC, que apoya a una ONG que trabaja en ese lugar con los bateyes, que es el COIN. Entonces va a haber todo lo que es una alianza entre lo que es las DPS, la ONG, que es COIN, y además de eso con una colaboración internacional como la de CDC para impactar lo que va a ser no solamente aislamiento de casos, sino también la búsqueda de contactos en ese lugar. Camila García, del Nuevo Diario. Sí, déjame terminar, Perdón, porque doctora. es que este Sí. tema es muy importante y es una provincia que tiene unas características muy particulares. Entonces, me parece que es importante recalcar que justamente ese tipo de intervenciones que nos permiten tempranamente, posiblemente identificar lugares de calor, georreferenciar, para tomar acciones puntuales que no necesariamente impactan en el resto de la economía, de la geografía de esa provincia. Entonces, es recalcar la importancia de esas medidas, tanto en la detección como en las acciones. Camila García. Gracias, Camila García para el Nuevo Diario. Me voy a desviar un poco del tema COVID, pero esto es una consecuencia también de que se han enfocado los esfuerzos en el tema COVID. Desde hace 4 meses, los pacientes que reciben medicamentos de alto costo, esclerosis múltiple, cáncer, pacientes renales, han estado denunciando que no están recibiendo los fármacos. Ayer el director de altos costos, Alfred Cruz, me parece que se llama, dijo que esto se debe a procesos burocráticos, como fallos técnicos en las licitaciones que han sido canceladas. ¿Para cuándo ustedes creen que se le dé solución a esto? Porque son pacientes que están en estado crítico ahora mismo y están esperando. Excelente la oportunidad de responderte. Mira, hay procesos que a veces se obstaculizan la respuesta. A principio de la gestión, el grupo de pacientes que ha estado muy de cerca con la dirección de alto costo, tomándolos en cuenta porque tenían observaciones, hicieron una objeción a un proceso de licitación por asuntos de desacuerdo con fórmulas que se estaban licitando. Y eso fue escuchado. Qué bueno, porque ellos son los que lo reciben. Entonces, ese proceso, junto con la transparentización de otras situaciones en relación a las compras, lo han retrasado. Pero nosotros, aunque no alto costo no depende de salud colectiva, pero estamos muy vinculados porque hay una preocupación desde el mismo presidente, el ministro y el director de alto costo. Nosotros entendemos que inmediatamente se han liberado algunos puntos, cuello de botella diríamos, pero que son procesos puramente burocráticos.
Está incluso, la orden es abrir, inmediatamente se liberen, empezar a recibir los medicamentos, porque es prioridad para nosotros, de verdad que sí. De Telecentro, Martina Espinal. Gracias, buenos días. Martina Espinal, Telecentro. Tomando en cuenta el brote que se ha detectado, no sé si fue el día de hoy, pero oye que ustedes lo están informando, en la Altagracia, yo quiero que el doctor Ten me diga cómo están los indicadores en el país, tomando en cuenta este brote. Además que me expliquen la situación de las personas afectadas, si hay muertos, si hay egresados, si están en UCI, que me hablen de eso un poquito, por favor. Te voy a dejar que una parte de la pregunta sea contestada por el doctor Ronald Excuse y yo te contesto la otra parte, ¿de acuerdo? Sí. Con respecto a los indicadores, como yo les había dicho, la positividad diaria es de 16.89. Está un poco más alta que el día de ayer. Y la positividad de las últimas 3 semanas, 13.48. Subió un poco con respecto al día de ayer, pero como es algo que se calcula por un periodo de tiempo de 4 semanas, entonces su variación es más difícil, es menor la variación. Entonces, eso es con respecto a la positividad de los indicadores. En el boletín hay 10 defunciones notificadas, ninguna de ellas ocurridas en las últimas 24 horas. Son todas notificaciones que han ocurrido antes, ¿ya? Acuérdense que se ha explicado varias veces el hecho de que desde que un paciente fallece a que es notificado hay todo un proceso, ¿ya? Eso es con respecto a los indicadores. Y como la otra parte de indicadores es la ocupación de camas COVID, es un 20%, vale decir, son 695 camas de 3.401. O sea que 695 están ocupadas de 3.400, que hay que hay disponible. Lo mismo las camas UCI, son 190, están ocupadas de 538, eso es un 35%. Y en cuanto a los ventiladores, hay un 25% ocupado, son 106 de 427. Hay una cosa que para que explicárselo, un dato técnico, que me han preguntado varias veces, ¿por qué varía el número de camas UCI y ventiladores de un día a otro? Resulta que cuando una cama es ocupada, un ventilador o una cama UCI, después que el paciente sale de esa cama, eso requiere un proceso de desinfección, de limpieza, etcétera, etcétera. Y entonces, dependiendo de eso, puede que esa cama al día siguiente no esté disponible. Y así sucede, puede variar hasta 10 camas en un día la disponibilidad de camas. No sé si con eso contesto la pregunta y la otra parte el doctor Eddie Pérez. Decirle, Espinal, muchas gracias por la pregunta, ¿ok? En primer lugar, importante, ya fíjate cómo tú te manejas con mucha propiedad, los indicadores, que es lo que realmente nos interesa. Más que leer números todos los días, lo que nos interesa es entender esos indicadores. Entonces tú vienes y dices, ahora tenemos una tasa de positividad más alta que la de ayer. Lo primero que te pregunta, ¿a expensa de quién? ¿Quién es que está aumentando los casos? ¿Entiendes? Entonces busca quién es que está aumentando los casos. Eso es lo primero. Después te pregunta por qué están aumentando los casos. Y tercero, que es tan importante como la primera dos, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Entiendes? Entonces, si tú identificas en este caso, como la Altagracia, posiblemente la que está dando la voz de alerta, ¿entiendes? De que está la tasa de positividad está más alta hoy. Entonces después ves la tasa de positividad de la provincia y dice, tengo un 15%, es 50% mayor de lo que fue la línea de base donde nosotros partimos. Y además de eso, no estamos esperando, como tú sabes, Espinal, que los casos comiencen a crecer hoy. Si no, tú lo sabes, ¿cuál es el periodo de incubación? Son 14 días. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso y tenemos que buscar los contactos para que eso no pase de ahí. Esos puntos de calor, como le dicen, que es porque se ve rojo en el mapa, son los que a nosotros nos interesan. Entonces, si tú tienes ahora mismo la dirección provincial que está alerta, tienes una ONG
que está yendo al Batey, que conoce del Batey, que es COIN, tienes una agencia internacional y estamos nosotros día a día con eso. ¿Qué esperamos? Que la tasa de positividad no siga aumentando y en 14 días nosotros reevaluar, no solamente como Gabinete de Salud, sino con las entidades que hay ahí en la población y evitar de que eso se disperse, o sea, o se desagregue en todo lo que es la provincia de la Altagracia. Johanna Matos, del periódico El Día. Al parecer estamos en un círculo vicioso de las causales que están generando los brotes en diferentes partes del país, como son la negligencia de dueños de gallera y ese tipo de cosas. Al parecer se necesita un régimen de consecuencia que ejemplifique y paralice o atemorice a estas personas. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública para endurecer las consecuencias de estos establecimientos? Y queremos saber al doctor que nos informe ese operativo que realizaron en la Altagracia, específicamente en La Ceiba, cuántas muestras se aplicaron ese día, cuántas dieron positivas, por lo cual identificaron que había un brote importante, igualmente en la cárcel de La Victoria. Y por último, si es de competencia de los distinguidos funcionarios que están en la mesa, hablar sobre en qué está el caso de corrupción que fue identificado aquí en el Ministerio de Salud Pública. Ayer la directora de Ética mencionó que hoy iban a entregar el informe, ayer iban a entregar el informe que se iba a enviar a Procuraduría. Si hay información sobre eso, muchísimas gracias. Buenos días. Con respecto a su pregunta, en La Ceiba, como era algo que se fue a buscar, porque se sabía que había sintomáticos, se tomaron 60 muestras y 58 fueron positivas. Entonces, en La Ceiba se tomaron 60 muestras y 58 fueron positivas. En la otra parte no es la cárcel de La Victoria, sino que es la cárcel modelo de Anamuya. Ahí salieron 68 casos positivos de 426, algo así, 420 y pico muestras que se tomaron. Es importante, yo quisiera ahondar un poco en esto, es decir, lo vital de tener las intervenciones, tanto en detección como en la respuesta, es justamente poder hacer el cerco y que eso no impacte al resto. Y estamos yendo hacia la provincia que nos estamos refiriendo, que sabemos cuál es su espíritu turístico que tiene. Entonces, en este sentido, no hay ningún riesgo en relación a las demás actividades. Y ustedes lo ven que fuera de aquí se está usando mucho lo que es las medidas diferenciadas según el mapa de calor. Entonces, nosotros estamos hablando claro y llanamente de situaciones epidemiológicas que se están dando y las medidas que se están tomando, pero específicamente referido a esa área. No tenemos ninguna otra necesidad de ninguna otra alerta. En relación a la pregunta, realmente no tenemos la información, entendemos que eso está a otro nivel y que en su momento, si el ministerio tiene que dar alguna respuesta, pues claro que la dará. Una cosa más, porque una pregunta que tuvo varias aristas. Y fíjate, nosotros entendemos que sí, que es importante de que se pongan las reglas. Pero si hay algo que también debemos entender, todos nosotros, es que mucho de esta enfermedad es algo personal. Es algo que usted se cuide. Usted tiene que tratar de evitar por todos medios de contagiarse. Entonces, usted es el responsable de su conducta de usar mascarillas, de protegerse, de hacer distanciamiento físico. Y esa es la clave. Los países donde se ha podido controlar y ha habido un control significativo de lo que es la enfermedad,
son países precisamente que han hecho lo que se llama en inglés el personal accountability. O sea, usted tiene que entender que es algo también no solamente de restricciones a nivel policial y a nivel de la fuerza pública, sino también algo individual. Y si eso es una parte importante de la ecuación. Si usted cumple con eso, hay una parte importante de la población que no se va a afectar y que es lo que queremos, tener ese famoso rebaño que cuando venga la vacuna sea un rebaño sano y que nosotros podamos tener una fuerza en la población para seguir no solamente reduciendo los indicadores de impacto de esta enfermedad, sino algo importante que todos hemos aprendido con esta enfermedad, con esta pandemia, que es la importancia de la sostenibilidad económica y del equilibrio que debe haber entre los indicadores de salud y economía para que haya ese equilibrio y esa calidad de vida en las poblaciones. Altagracia Ortiz, del periódico Hoy. Gracias. Doctor Eddie Pérez Ten, preguntar por qué tanto énfasis en la colaboración de organismos internacionales como la CDC en un momento como este, donde todo el mundo está como medio en las mismas condiciones. O sea, no entendí por qué el énfasis en materia de COVID. Preguntarle al doctor Ronald sobre se ha estado indicando en los diferentes boletines la afectación de personal de salud, de personal de salud, de embarazadas y de menores de 20 años, pero no hemos visto la mortalidad en esos grupos. Si ha impactado, de qué manera se ha visto también afectada la vida de esos grupos de personas. Y a la doctora Ibelice Acosta, salió un informe justamente en el día de ayer de cómo la pandemia afectó los programas de vacunación en diferentes países de América Latina. Hasta el 25%, decía una lectura que hice. ¿Cómo afectó en la República Dominicana? Que sabemos que las madres, por razones obvias, no iban a llevar a los chiquitos a los hospitales o a los programas. Si ustedes ya midieron esa parte y ya veo cómo lo van a ir resolviendo, pero si tienen alguna medición de esa parte. Muchas gracias. Yo pienso que la primera pregunta fue a mí, ¿verdad, Altagracia? Sí. Entonces fue lo de CDC. Yo creo que, bueno, Altagracia y yo tenemos muchos años conociendo, ¿no? Sabe muy bien que la colaboración internacional ha sido siempre parte del estandarte, primero en la investigación y sobre todo en los sistemas de salud. Yo creo que si hay algo que nos ha enseñado desde antes y ahora más con esta pandemia, es precisamente la necesidad que tenemos de colaboración conjunta. Y sobre todo con gente que tiene la experiencia, no solamente CDC, ahí está OPS también, que ha sido vital para los procesos de planificación, para los procesos de compra de insumos. Está UNICEF en la parte materno-infantil, que siempre ha sido un estandarte. Quizás el énfasis que puse en la presentación fue precisamente porque hemos hecho una colaboración en el sentido de monitorear y de hacer indicadores de monitoreo lo más realistas posible para poder seguir lo que es la enfermedad en el país. Entiendo que la colaboración siempre será importante, aún después que, como todos queremos, que se vaya la pandemia, y a auxiliarnos de la gente que entendemos nosotros que es la gente más calificada a nivel de lo que es el desarrollo de indicadores. Entendemos que va a favorecer mucho al país y sobre todo va a crear una plataforma y una mística en el sistema de salud de hacer las cosas lo mejor posible para poder no solamente mitigar el impacto del COVID, sino de otras entidades de mayor prevalencia en República Dominicana. Sí, con respecto a los grupos vulnerables, sí, es algo que se introdujo hace poco en el boletín, dado la importancia que tiene. Sobre todo ver que no solo son cifras, sino que hay grupos que sufren más o tienen mayor vulnerabilidad. Y entre esos están, por ejemplo, la parte de las embarazadas, el personal de salud, los menores. Sí, las cifras con respecto a la letalidad de esos grupos sí las tenemos. No lo tengo ahora aquí, pero se lo puedo hacer llegar para que, o tal vez en un próximo boletín se lo podemos presentar para que todo el mundo lo conozca. Es de suma... Sí, sí.
Correcto, estamos, como le decía, estamos trabajando en eso y le agradezco la sugerencia, es parte de este ejercicio donde poder entender también qué es la necesidad de información que tiene el público, la prensa, y poder negociar con ustedes ese tipo de información. Yo creo que eso es sumamente importante. Sí, en relación a eso, es bueno informarles que a partir de la próxima semana las bases de datos estarán abiertas, disponibles, para que la academia y los investigadores y los medios que les interese tener la información puedan tener acceso a ella. En relación a lo de la cobertura de vacuna, Altagracia, te voy a dar un número, sí, pero lo más importante aquí son las acciones que estamos estimulando para rescatar el rezago que lamentablemente hemos tenido, que lo estimamos entre un 18 y un 20% en la cobertura. Pero estamos justamente al activar los 1.410 puestos de vacunación fijos para lo de la influenza, también decirle a las madres, reiterarle, porque ya lo estamos haciendo desde semanas anteriores, la necesidad de actualizar la tarjeta de vacunación de los niños. Siledis Aquino de RNN. Siendo esta zona turística, nos referimos a la parte de la Alta Gracia, ¿qué medidas se adoptarán, por ejemplo, en los hoteles adicionales, siendo que estos han sido reaperturados nueva vez y recientemente? Los hoteles, es bueno, señores, que recordemos que esa apertura está con protocolos. Los hoteles tienen sus protocolos y hay que seguir, y la exhortación a seguir esos lineamientos y el uso y la aplicación de todos esos protocolos. No, pero es que no tiene, Ronald va a hablar, pero es que nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos una situación en un lugar localizado y se está haciendo una intervención localizada. Nosotros no estamos dando voz de alarma en general. Estamos dando la información de una situación en un batey que está siendo en este momento intervenido con un cordón sanitario y que entendemos se va a resolver ahí. Dice que con eso es suficiente. Bien, gracias. Okay. Por último, Wendy Sosa. Gracias, informativoaldía.com. Mi pregunta va con relación a lo que dice la nota de prensa. Dice que se anuncia vacunación contra influenza para el próximo lunes. ¿Con cuántas dosis cuenta el Ministerio de Salud Pública? Las dosis de vacuna se estiman en base a las poblaciones. Tenemos 175,000 dosis para niños de 0 a 6 años, de 6 meses a 2 años, y 250,000 para adultos en las poblaciones que ya hemos dicho. Bien, gracias. Yo creo que estamos clarificados en el día de hoy. Gracias, periodistas, colegas que han asistido a esta rueda de prensa en este Ministerio de Salud Pública. Gracias a nuestra mesa principal. Feliz resto del día.